Ya, chicos. Voy a empezar a explicarles el tema. A ver, prendamos nuestra cámara. Muy bien. ¿Qué nos habla qué nos habla esta guerra? Hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Existieron dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar hoy día solamente de lo que es la Primera Guerra y cómo empezó esta guerra mundial. Dice que la verdadera causa de la guerra fue, dice, el neonacionalismo, dice, exagerado de los estados europeos que se ponen en peligro la paz de Europa y haciendo en el continente se viva un ambiente de intensa tensión e inseguridad, pues inició una carrera armamentista. Causa de la Primera Guerra Mundial también. ¿Qué nos habla de estas causas que tuvo esta guerra mundial? Dice que esta causa fue por la crisis en 1914. Será el pretexto para encender el conflicto. Pero otras causas terminan el estallido de la contienda económica, políticas. No. La Primera Guerra Mundial se dio, dice, en 4 fases. La guerra de los movimientos, la guerra de posiciones, el año 1917, el fin de la guerra. Entonces, estas 4 fases tuvo esta guerra, Primera Guerra Mundial. ¿Qué nos habla, dice, la guerra de movimientos? Dice que Alemania, decidió, anular a Francia rápidamente y así ingresar, dice, aquí a Rusia. Quiere decir que aquí ingresó a Rusia, pero su estrategia dice que falló, falló la estrategia que habían ellos hecho al incorporarse Inglaterra y además encontrarse con una fuerte resistencia francesa. Eso no habla la guerra de movimiento, porque dice que Alemania decidió, anular aquí a Francia, que quiso anular la guerra de posiciones. ¿Qué no habla esta guerra de posiciones? Los frentes se estabilizan, y la guerra adopta las tácticas defensivas, de las trincheras. A esta guerra también se le conoce como la guerra de trincheras. Se dieron batallas sangrientas, pero ningún bando logró avanzar. Quiere decir, ¿qué nos habla aquí en la guerra de posiciones? Nos habla de los frentes de establecimiento de la guerra adoptan nos habla de esta guerra conocida como la guerra de trincheras. Nos habla que también hubo muchas, esta guerra no habla de que mucho había lo que era las batallas, pero estas batallas muchos se vieron lo que eran las sangrientas. ¿Por qué? Porque lo que uno cuando se dispara, la guerra, todo, hubo la sangre, la gente perdía sangre, pues dice que ellos perdieron mucho lo que es una batalla sangrienta. También nos dice que ellos nunca, este bando nunca logró avanzar, ningún bando, tanto del bando del otro lado ni el bando de acá, ni uno de ellos logró avanzar, no quiso más avanzar a llegar a más enfrentamiento entre ellos, entre estas trincheras. También hablamos en 1917. Fue un año decisivo. La revolución supuso la retirada de Rusia y entre las contiendas de Estados Unidos a favor de los aliados, suministrando importantes recursos humanos y materiales. Dice entonces que este año 1917 fue un año decisivo de la revolución entre Rusia y entre la contienda de Estados Unidos. ¿A favor de quién? De los aliados, suministros importantes, recursos humanos y material. El fin de la guerra. Dice que los alemanes acordaron con Rusia lo que le permitió tratar sus tropas
Seguidamente, los aliados organizaron, dice, una ofensiva bien equipada en todos los frentes. Los imperios no pudieron resistir y se fueron rindiendo poco a poco. La guerra había, dice, terminado. Bueno, no está hablando de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra todavía empezó otra vez. Ahí acabó lo que es la Primera Guerra Mundial. Acabó por los alemanes acordaron con Rusia, dice, lo que no permitían trasladar sus tropas. Dice que ni uno se quería trasladar sus tropas. Y organizaron, dice, una ofensiva bien equipada en todos los frentes. Consecuencias de esta Primera Guerra Mundial. Tenemos las pérdidas demográficas, las pérdidas económicas, nuevo mapa europeo, surgen nuevos estados, pérdidas materiales, secuelas psicológicas y por último, estas secuelas psicológicas quedaron mucho. A veces usted sabe, con nosotros también, nosotros los niños nos quedan secuelas, a veces depende de una enfermedad. Ahorita tenemos la enfermedad de COVID, ¿cómo nos queda? Algunos se quedan con secuelas y eso igualito en la guerra se quedaron mucho con estos enfrentamientos, con unas secuelas, depende de muchas que ellos sufrían, estas pérdidas materiales, muchos perdieron sus cosas materiales por esta guerra también. Surgen nuevos estados, aquí también surgieron nuevos estados también en esta guerra mundial. Pérdidas económicas, mucho perdieron económicamente, porque al comprar muchos armamentos, las tropas, y también ellos perdieron mucho, pérdidas económicas. Entonces, así nos habla esta guerra que nos habla, esto no habla de la verdadera causa de esta guerra que fue nacionalista y exagerando de los estados europeos. También aquí encontramos un ratito, aquí también hablamos sobre enfrentamientos producidos durante este periodo. En este periodo hubo muchos enfrentamientos. Uno de los enfrentamientos producidos, por un ratito que te ingresa un compañero. Ya, a ver. Estos enfrentamientos se produjeron durante este periodo. ¿Qué periodo? Hablamos de la primera crisis marroquí que se desarrolló en 1905. Estamos hablando que este enfrentamiento ha sido producido durante este periodo de la Primera Guerra Mundial. Fue la primera crisis marroquí en 1905. También tenemos la crisis en los balcones en 1908. Tenemos segunda crisis marroquí en 1911 y por último las guerras balcánicas en 1919 y 1913. Como también esta guerra de la Primera Guerra también conocida también es conocida como también como la primera guerra imperialista. Por eso se conoce. Recuerden que esta primera guerra es conocida como la guerra imperialista del siglo XX, en la que se enfrentaron los principales europeos con restricciones en el mundo. Entonces quiere decir que esta guerra también tuvo muchos enfrentamientos en esta guerra. También hablamos, como le estaba diciendo, sus causas de esta guerra, de estas guerras.
Entonces, ¿cómo dice que se conocía esta guerra? A ver, ¿quién me dice cómo la conocían esta guerra? La primera, como la primera guerra imperialista. Primera guerra imperialista. Ahora, ¿qué enfrentamientos dice que produjo durante este periodo? La guerra de las trincheras. ¿Cómo dice Chantal, hija? Las guerras de la... No, apagas tu audio y no La terminas guerra de las trincheras. También hablamos de la guerra de las trincheras, también hablamos de la crisis. ¿Ah? ¿Qué crisis? La crisis marroquí. ¿Ah? Dice que la primera crisis fue marroquí. ¿Cuántas crisis dice que hubo? Tuvo dos crisis. ¿Ah? La primera crisis marroquí y la segunda crisis de marroquí. ¿Ah? Mis disculpas, que se me habían terminado mi internet y recién me la activa. Ya. ¿Qué consecuencias? A ver, menciónenme dos consecuencias de esta Primera Guerra Mundial. Las pérdidas demográficas, Pérdidas económicas. y las pérdidas materiales. Muy bien, exactamente. ¿Ah? Las secuelas psicológicas. Muy bien, ¿ah? Claro, esas son las consecuencias de la guerra mundial. ¿Ah? Y mencióname, bueno, hablamos de 4 fases de esta Primera Guerra Mundial. A ver, dos, a ver, ¿quién me menciona? A ver, Camila, mencióname. A ver, Camila. La guerra de movimientos, la guerra de posiciones. A ver, dicho Camila. Chicas, ¿ustedes saben quién es Camila? Discúlpenme. 1, 2, 3, 4. Ya, a ver, Camila, ya se fue. A ver, Tania. El fin de la guerra de posiciones y la guerra de movimientos. Muy bien, exactamente. ¿Ya? ¿En qué guerra hablamos? Ahorita su compañero han hecho las 4 fases de esta guerra. ¿En cuál de ellas hablamos nosotros sobre cómo se conocía esta guerra? En la guerra que adopta, ¿cómo se le conocía esta guerra? La guerra de las trincheras. ¿En cuál de estas 4 fases se encontraba? En la guerra de posiciones. En la guerra de posiciones, ¿ah? En esta guerra se conocía esta guerra de las trincheras. ¿Ah? ¿Qué causas pasó en esta guerra? A ver, ¿qué causas fueron? Las económicas y políticas. Muy bien, las económicas, las políticas, mucho se habló, mucho se trató de ustedes ven que en esta guerra mucho surgió la economía en esta guerra, se habla mucho de esta economía que tuvo en esta Primera Guerra Mundial, ¿ah? Se habla mucho de eso también. ¿Ah? También, ¿qué dice? ¿Que en qué año se realizó esta crisis? ¿En qué año? En 1914. En 1914 se desarrolló esta guerra, esta crisis, ¿ah? En 1914. ¿Ah? Muy bien. También, ¿qué nos habla en las 4 fases en 1914?
17, Grace. ¿Qué nos habla esta causa en el año 1917? ¿De qué trata? Que fue un año distintivo, Fue un año decisivo, ¿ah? Decisivo, ¿ah? decisivo. Muy bien, un año decisivo, de revoluciones, todo eso, ¿ah? Nos habla sobre esto, ¿ah? Muy bien, chicos, entonces, ahí ustedes me van a ilustrar el tema referente a este tema muy importante de lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿entendido? Sí, Miss. Entonces quedamos así, chicos, con ustedes. Nos estamos viendo la próxima clase, que es el día lunes. No, mañana tenemos clases y voy a consultar con la mamá de Tania a ver cómo vamos a ver sobre los politos que están cómodos. O sea, no pasan más de 20, ¿ya, chicos? Entonces quedamos así. Cuídense, que tengan un buen día y bendiciones para todos ustedes. Cuídese, Chao, Miss. Cuídese, bendiciones.